Buenas horas a todos muchachos. Eh, Mi nombre es Manuel José Torres Delgado, miembro de la promoción 32 de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Tenemos el gusto de compartir con ustedes un repaso, una revisión de lo que son los temas de fisiología celular, de los temas de fisiología del curso de fisiología y del curso de inmunología. Para ello voy a hacer mi primer video sobre el primer tema de fisiología, que es el tema de fisiología celular. Entonces, vamos con todo, muchachos. Antes de ello, la dedicatoria. Este pequeño video, que va a estar dividido por lo general en dos partes, lo voy a hacer. Esta sería la primera parte, va a estar dedicado a todos mis compañeros y amigos, a todos mis amigos de la promoción 32. Y bueno, también para una persona muy especial, pues, que ya todos conocen. Bueno, empecemos. Fisiología celular, ¿no? Empezamos con el tema de fisiología celular. Entonces, ese tema, esta primera parte va a estar integrada por los siguientes subcapítulos, subtemas, que es el primero, que es volumen y composición de los líquidos corporales; el segundo, características de las membranas celulares; el tercero es transporte a través de las membranas celulares; el cuarto es potenciales de difusión y de equilibrio, y hasta ahí nos vamos a quedar. Esa es la primera parte. El libro que estamos utilizando como bibliografía va a ser Linda Constanzo, ¿correcto? Y ahora sí podemos empezar. Fisiología celular, el primer tema es volumen y composición de líquidos corporales. Vamos a ver, ¿no? Para ello estamos observando que es el primer subtema o subtítulo es distribución del agua en los compartimientos de los líquidos corporales. Para ello hay que entender dos situaciones o varias situaciones. La primera, tenemos que el agua corporal total va a depender de la edad y va a variar de un 50 a un 70% del peso corporal. En promedio, en una persona adulta, más o menos 70 kilogramos, el promedio del 60% de su peso corporal va a ser agua, ¿correcto? El agua también, como segundo punto, el agua corporal total es inversamente proporcional a la grasa corporal, es decir, que una persona con obesidad o con sobrepeso o con obesidad mórbida va a sobrepasar, va a ser inverso. La cantidad de grasa a mayor cantidad de tejido adiposo va a haber menor cantidad de agua, ¿no? Para ello vamos a ver que esta agua corporal total se va a subdividir en dos compartimientos, ¿no? El líquido intracelular, que por sí está dentro de la célula, y el líquido extracelular, que está por fuera de la célula, que baña la célula, con un porcentaje de 40 y del 20% respectivamente. Aquí tenemos el gráfico que dice agua corporal total, el intracelular, que es mucho más abundante, es el 40% o los 2 tercios, y el líquido intracelular, que sería el tercio restante, que a su vez se subdivide en dos compartimientos más: el plasma, que es el líquido total que se encuentra en los compartimientos sanguíneos, llamémosle vena, llamémosle arterias, capilares, etcétera, incluyendo la linfa, ¿no? Y el líquido intersticial, que baña por sí solo a las células. Bueno, ahora vamos a hablar que algunas cuestiones interesantes de lo que es el agua corporal total. Ahí, por ejemplo, podemos observar la desnutrición en el caso. En caso de la desnutrición se produce lo que es el edema, que es el edema no es más que la salida del líquido del compartimiento vascular hacia el intersticial, ¿correcto? Eso es un edema, debido a que las paredes de los vasos sanguíneos se debilita debido a la deficiente consumo de proteínas, una deficiente dieta en proteínas, y por ello el agua va a tener la mayor capacidad, mayor facilidad de transportarse de donde está en el plasma hacia el compartimento intersticial, ¿correcto? Y se va a producir, pues, ¿no? Una acumulación de líquidos en un tercer compartimento, y eso se le llama edema. Sigamos. Pero luego tenemos a lo que es la composición de los compartimientos de líquidos corporales, ¿correcto? Que vamos a hablar ya de lo que es, cómo es su composición, pues, ¿no? Hay que entender que la composición es muy diferente, pero se equilibran entre estos compartimientos, ¿correcto? Van a tener concentraciones muy diferentes de diversos solutos, pero se van a equiparar, ¿no? Va a haber un equilibrio constante entre ellos. Entonces vamos a hablar
de qué términos vamos a utilizar en esta primera parte, ¿no? Vamos a ver las unidades para medir la concentración, concentraciones de solutos. Para ello vamos a entender qué son los equivalentes, qué son los osmoles, qué son los miliosmoles, etcétera, qué son los moles, etcétera, ¿correcto? Para ello vamos a entender, entonces, vamos a decir que un mol no es más que 6 por 10 a la 23 moléculas de una sustancia. Si yo tengo 6 por 10 a la 23 moléculas de calcio, ese es un mol de calcio. Si tengo 6 por 10 a la 23 moléculas de sodio, ese es un mol de sodio, ¿correcto? Y un milimol será la milésima parte de un mol, ¿no? Y un equivalente no es más que el número de moles multiplicado por su valencia. Quiere decir que en el caso de calcio se multiplicará por 2, en el caso de sodio se multiplicará por 1, en el caso de potasio se multiplicará por 1, y así respectivamente. Dice ahí se usa un equivalente para describir la cantidad de soluto cargado, ¿no? Equivalentes para sustancias, para cationes, para aniones, o sea, sustancias cargadas, ionizadas en otras palabras. Y es el número de moles, como les dije, de soluto multiplicado por su valencia, ¿no? Mientras que el mol no. El mol es tan solo, es sobre todo para sustancias que no son cargadas, sobre todo, ya hablamos de moléculas, ¿no? Y un osmol, ojo, un osmol ya es otra cuestión. Un osmol, que lo vamos a ver más adelante, ¿correcto? Pero bueno, hay que decirle, un osmol es el número de partículas en las que se disocia un soluto en solución, ¿correcto? Es el número de partículas que se disocia un soluto en solución. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo, a ver, una solución que contiene, a ver, un milimol de cloruro de sodio, ¿correcto? Tiene un milimol de cloruro de sodio. Pero sabemos que el cloruro de sodio se va a disociar en agua, en sodio y cloro. Por lo tanto, no voy a tener solo un milimol de sodio y cloro, sino que en total van a ser 2 milimoles. Un milimol de sodio y un milimol de cloro. Entonces, en total serían 2 miliosmoles. Y como ya está en una solución, serían 2 miliosmoles por litro. ¿Y de qué? ¿De qué sustancia? De cloruro de sodio, porque se disocia, correcto. Entonces, un osmol es lo mismo que tener la cantidad de moles, pero en una solución, cuando ya sea disociado, correcto. Y luego también hay que entender que si un soluto, o sea, un compuesto, no se disocia, en una solución, por ejemplo, la glucosa, la dextrosa, esos sobre todo compuestos, carbohidratos, etcétera, ¿correcto? Va a ser que su osmolaridad va a ser igual a su molaridad. Su osmolaridad va a ser igual a su molaridad, ¿correcto? Pero si se disocia, va a ser diferente, ¿correcto? Ya vimos el caso de cloruro de sodio, fosfato de calcio, etcétera. Ejemplos, ¿no? Y también vamos a hablar de lo que es el término pH, pero ya eso lo vamos a profundizar en el tema de fisiología ácido básica, que se va a ver mucho más adelante, pero hay que entender que el pH es un término logarítmico que se utiliza para expresar la concentración de hidrógenos o concentración de hidrogeniones. Y aquí se va a hablar de términos de acidosis, de los términos de alcalosis, acidosis metabólica y etcétera, alcalosis metabólica, etcétera, ¿no? Eso se va a ver mucho más adelante. Ahora vamos a hablar de la electroneutralidad de los compartimentos de líquidos corporales. La electroneutralidad. Para ello hay que entender esto, que cada compartimento debe tener la misma concentración, ya sea en equivalentes de cationes y en equivalentes de aniones. Por ello va a haber un equilibrio de carga. Pueden ser que los compartimentos tengan diferentes composiciones, pero el equilibrio va a ser en cada compartimento independientemente. Va a haber el equilibrio. En el líquido intercelular puede haber bastantes aniones y cationes, pero va a haber un equilibrio, ¿correcto? Pueden haber diferentes sustancias, diferentes compuestos, pero va a haber equilibrio. A eso se refiere esta segunda, la parte B.2, ¿correcto? Aquí vemos la composición de los líquidos intracelulares y extracelulares, ¿correcto? Cada compartimiento, como lo decíamos antes, tiene diferentes composiciones, diferentes sustancias que son característicos de cada compartimiento, pero ello no indica que no hay equilibrio. Hay correctamente equilibrio por la B.2, que es la electroneutralidad, ¿correcto? Y aquí vamos a observar que dice que la concentración total de solutos, la osmolaridad es igual en el líquido intercelular y en el líquido extracelular, porque va a haber un
una ósmosis, ¿no? El agua fluye libremente a través de las membranas celulares y también se van a ver mecanismos de ayuda, que son, por ejemplo, la bomba de sodio de potasio tepeasa, o una calcio tepeasa, ¿no? Y así vamos a ver, mecanismos, ¿no?, de transporte. Y vemos las composiciones aproximadas de los líquidos y las celulares que se lo deben aprender muy bien. Al final, lo que nos interesa es que la osmolaridad en el líquido intracelular y extracelular es igual. Ahí está, 290, 290. Ojo con eso. Ya vemos. Y ustedes ya se encargan de ver, ¿no?, cuál es la proporción de sodio en el intracelular, en el extracelular, de potasio, de calcio, de cloro, bicarbonato, y cuál es el pH, que es ligeramente más básico en el extracelular y un poquito más ácido en el intracelular. Pero hay que saber que pH igual a 7 es neutro, pero ligeramente, por comparado con el extracelular, es un poquito más ácido, ¿no? Aquí dice que el calcio ionizado en miliequivalentes en el extracelular es 2,5, pero ¿qué pasa? Hay que entender que eso es el ionizado, pero como en la sangre no está totalmente ionizado, o sea, hay calcio ionizado y hay calcio como componente, como compuesto, ¿no?, como formato de calcio, etc. Tenemos que el calcio total corresponde en el líquido extracelular, en total, a 5 miliequivalentes por litro, o que lo mismo decir 10 miligramos por decilitro, ¿correcto? Lo demás se lo deben aprender muy bien, las concentraciones de cada sustancia, ¿no? Y diciendo que en el extracelular los que más abundan son el sodio y el cloro, y en el intracelular lo más obvio, el potasio, el bicarbonato, ¿no? Sigamos. Ahora vamos a ver diferencias de concentraciones, ojo ahí, diferencias de concentraciones entre plasma y líquido intersticial, ¿correcto? Diferencias de concentración. Para ello vamos a hablar que las concentraciones obviamente van a ser diferentes. Ello debido a que hay la presencia, por ejemplo, de proteínas, ¿no?, que van a abundar en el plasma, ¿no? Pero la diferencia, como les digo, la diferencia principal es la presencia de proteínas, ¿no?, entre estos dos compartimientos, entre el plasma y el líquido intersticial, que pertenecen al líquido extracelular, que corresponde al 20%. Por ejemplo, una proteína característica del plasma, la albúmina, de gran peso molecular, que se encuentra en el plasma, ¿no? Ahora, hay que entender esto, que las proteínas plasmáticas no cruzan con facilidad las paredes capilares, son muy demasiado peso molecular. Eh, entonces, no se van a encontrar en el líquido intersticial. Entonces, hay más abundancia de proteínas en el plasma que en el líquido intersticial. Y también hay que entender que como son proteínas plasmáticas, están cargadas negativamente, ¿no? Y va a hacer que esto provoque una redistribución de pequeños cationes y aniones que van a penetrar a través de la pared capilar. Van a atraer las proteínas, los cationes, ¿no?, y pequeños aniones del líquido intersticial. Y a eso, y producto de todo de ese paso, de esa difusión de aniones y pequeños cationes, se va a presentar lo que es el equilibrio de Gibbs-Donan, que lo podemos observar acá, ¿no? El equilibrio de Gibbs-Donan, que no es más que una fórmula, pero que no va al caso, no es de mucha importancia, ¿no? Sigamos. Punto número 2, tenemos las características de las membranas celulares. Una membrana celular es una bicapa lipídica que va a contener lípidos, va a contener proteínas de alta y baja permeabilidad y pequeñas moléculas como colesterol y diferentes proteínas que tienen funciones diversas. Una membrana celular no es algo que evita el paso o la difusión de diferentes sustancias, al contrario, trabaja fluidamente. Es una membrana, la membrana es algo fluido, algo que deja pasar, pero selectivamente. Es algo selectivo y muy fluido, gracias sobre todo al colesterol, ¿no?, a la presencia del colesterol. Entonces hay que entender que también vamos a observar pequeñas sustancias que van a atravesar muy fácil esta membrana debido a su mínimo peso molecular, a su pequeñísimo peso molecular, que son por ejemplo los gases, como el dióxido de carbono, el oxígeno, y como la membrana es lipídica, pues va a ser mucho más fácil que pasen los ácidos grasos y algunas hormonas estériles, ¿correcto? Y la primera dice es el componente fosfolipídico, ¿no?, de las membranas. Ahora,
También hay que entender, ¿verdad?, que las membranas celulares y a la vez el componente lipídico es responsable de la baja permeabilidad de sustancias que son lipófogas, por decirlo así, ¿no? O sea, que no se mezclan muy bien, no se llevan muy bien con los lípidos, como el caso de las sustancias hidrosolubles, que son, por ejemplo, los iones, glucosa, dextrosa, fructosa, aminoácidos, ¿no? Ellos, por ejemplo, son muy difíciles, tienen mucha mayor dificultad para atravesar esta membrana celular, por ende necesitan diferentes mecanismos para poder atravesar esta membrana. Y para ello utilizan los canales iónicos, a través de sus bombas y todo ello, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que entender ahí. Y también que vamos a hablar de proteínas, ¿no?, de la membrana celular. Y hay diferentes formas de proteínas que se encuentran en su membrana. Va a tener, por ejemplo, proteínas transportadoras, enzimas, van a haber receptores hormonales, incluso antígenos de superficie en la membrana para poder detectar diferentes microorganismos patógenos o que sean propios del cuerpo, así tener tolerancia, ¿no? Haya tolerancia antigénica, ¿no? Y van a haber presencia de canales iónicos formados por proteínas, canales de agua como las acuaporinas, etcétera. Va a haber de todo acá, ¿correcto? Gracias a la membrana celular puede funcionar la célula perfectamente, por ser una membrana muy fluida. Vamos a hablar entonces del componente ahora fosfolipídico de las membranas celulares, ¿no? Dice componente fosfolipídico. El fosfolípido es una molécula muy compleja que tiene dos porciones. Es una molécula anfipática. ¿Qué quiere decir? Que tiene dos porciones diferentes. Eh, Tenemos que está formada por un esqueleto de glicerol. El glicerol es un alcohol y por lo tanto es hidrofílico o hidrosoluble, ¿correcto? Y la otra porción va a tener sus dos colitas de ácidos grasos, que son el componente hidrofóbico, ¿no? Es decir, insoluble, ¿no? Y a eso se llama una molécula anfipática, que gracias a este fosfolípido, ahí está la capacidad de selectividad también, ¿no? Y como son dos capas, es una bicapa lipídica. Sigamos ahora con el componente proteico de las membranas celulares. Componente proteico, hay que entender que las proteínas pueden ser de dos tipos. Integrales, o sea, transmembranas, que atraviesan toda la membrana, ¿no? O periféricas, que están en la periferia de la membrana o, hacia el interior de la célula, ¿correcto? Una proteína, por ejemplo, periférica, la anquirina. Por ejemplo, esta proteína anquirina es muy importante junto también con la espectrina. Se llama espectrina porque cuando el glóbulo rojo se le da una solución hipotónica, se destruye y queda como un pequeño el fantasma del glóbulo rojo. Y la proteína más importante de eso se llama espectrina, por eso forma como un espectro, ¿no? Bueno, es muy importante porque se relaciona mucho con una enfermedad, con una anemia hemolítica muy importante, muy prevalente, que es la anemia, que es la esferocitosis hereditaria, anemia hemolítica, esferocitosis, o anemia, es una anemia hemolítica, pero es considerada llamada esferocitosis hereditaria. Esto quiere decir que el glóbulo rojo, debido a una alteración en estas proteínas, las proteínas de la banda 3, que se incluye la espectrina, la anquilina y todas ellas, al haber un error congénito, o correcto, un error puntual en esas proteínas, va a hacer que su alteración haga que el glóbulo rojo pierda su deformidad, se deforme y ya no sea un disco bicóncavo, sino que sea como una esferita, y de manera que al atravesar por los pequeñísimos capilares que van a ser incluso de menor diámetro que el mismo glóbulo rojo, van a hacer que el glóbulo rojo se destruya. Por eso es que es una anemia hemolítica. Y eso va a hacer que se produzca una anemia, pues, ¿no? Pero por una falla genética en esas proteínas espectrina y anquilina, ¿correcto? Sigamos. Vamos ahora ya a hablar de lo que es el transporte a través de las membranas celulares, ¿correcto?
Vamos a hablar del transporte a través de membranas celulares. Ahí tenemos que hablar de muchos términos, como son, por ejemplo, el gradiente electroquímico, ¿no? El gradiente electroquímico, y también tenemos que hablar de la difusión simple. Vamos a hablar aquí de forma de transporte también, ¿correcto? Ahora, dice que hay que entender esto. Miren. Las sustancias entonces van a poder ser transportadas a favor de un gradiente electroquímico. Eso es lo que tenemos que entender. Un gradiente electroquímico ya sea descendente o ascendente. O sea, descendente es a favor y ascendente es en contra del gradiente electroquímico. Y a partir de ello se van a formar mecanismos de difusión o de transporte. Y entre ellos está la difusión simple, que no es más que es un transporte descendente, porque se produce de manera facilitada o sin necesidad de un transportador. Tenemos ahí, producto de si es descendente o ascendente el transporte, se va a formar la difusión simple, y tenemos también la difusión simple mediada por transportadores, ¿no? Que son ya no es una simple difusión simple, sino que ya necesita de un transportador, que sería una difusión ahora facilitada. Cuando hay presencia de un transportador, es una difusión facilitada. También tenemos el transporte activo primario y el secundario, que lo vamos a ver poco a poco, ¿correcto? Y para todo ello, hay propiedades que se cumplen en la membrana celular, los cuales son la saturación, la estereoespecificidad y la competición. ¿Qué es la saturación? Es obviamente que esas proteínas que se encuentran en la membrana van a tener un punto de saturación, van a tener un número limitado de sitios de unión para el soluto, y de manera que va a haber un transporte máximo de una sustancia específica. Sobrepasando ese nivel ya no puedes pasar, ya no puedes difundir mucho más sustancia de la que estaba pasando hace un momento. Esa es la saturación de las proteínas. Luego también tenemos el término de estereoespecificidad. ¿Pero qué quiere decir la especificidad? Que son específicas esas proteínas. Quiere decir que una proteína solo transporta cierto tipo de sustancias, ¿correcto? Por ejemplo, el transportador de glucosa, un transportador de glucosa en el túbulo, por ejemplo, proximal de la nefrona, solo va a reconocer y transportar a la glucosa o a la D-glucosa. O sea, la glucosa normal está como D-glucosa, ¿correcto? Como D-glucosa. Pero también pero si como hablamos del término estereoespecificidad, entonces va a ser específico tan solo a este tipo de sustancia, la de glucosa, ¿correcto? Pero no va a poder, por ejemplo, transportar a la L-glucosa, ¿no? Solo es específico para un tipo de sustancia, ¿correcto? Eso es con respecto a o sea, esto de la saturación, hacer especificidad y competición van a ser característicos, ¿correcto? Van a ser característicos de, sobre todo, el transporte mediado por transportadores, difusión facilitada. Sobre todo de ellos depende estas propiedades que es la saturación, la especificidad y la competición, que es algo lógico, ¿no? Que los sitios de unión entonces transportados, al ser bastante específicos, pueden reconocer e incluso transportar solutos químicamente relacionados. Es en algunos casos de transportadores, no en todos. Hay unos transportadores que son más estereoespecíficos que otros, ¿correcto? Por ejemplo, un transportador que sí deje pasar de glucosa también podrá dejar pasar, por ejemplo, a la de galactosa, pero no a la L-glucosa quizá, ¿me entienden? Entonces, eso es más o menos las propiedades que tienen que ver con los transportadores al formar una difusión facilitada, ¿correcto? Tenemos ahora la difusión simple, ¿eh? Ahora vamos a seguir con lo que es ahora más, vamos teniendo allá a cada uno de los que hemos dado a entender de los mecanismos de transporte, que son, por ejemplo, la difusión simple. Vamos a ir uno por uno, vamos a ir detalladamente estudiando qué es difusión simple, qué es transporte mediado por transportadores, o difusión facilitada, qué es transporte activo primario y qué es el transporte activo secundario, ¿correcto?
Si hablamos de difusión simple, hay que entender que se divide en dos, perdón, se divide en dos. La difusión de no electrolitos y la difusión de electrolitos. Si no son electrolitos, entonces no va a haber ese gradiente electroquímico. Pero se va a dar, obviamente, por el resultado de este movimiento, es un resultado debido al movimiento térmico aleatorio de las moléculas, ¿correcto? Y va a dar una difusión neta. Esa difusión neta se llama flujo. La difusión neta se llama flujo y va a depender de ciertas características. Uno, el tamaño del gradiente de concentración. Al ser mucho mayor, va a disminuir. O sea, va a ir difundiéndose esta sustancia, pero poco a poco, al ser demasiado grande, va a saturarse, por decirlo así, ¿no? Va a depender también del coeficiente de partición. Quiere decir que tiene que ver, ¿qué es el coeficiente de partición en primer lugar? Va a describir la solubilidad de un soluto en aceite respecto a la solubilidad en agua. Si es más soluble en aceite o es más soluble en agua. Ese es el coeficiente de partición. El coeficiente de difusión. Los solutos en soluciones no viscosas van a tener coeficientes de difusión mayores, ¿no? En soluciones no viscosas, por ejemplo el agua, la difusión va a ser mucho más rápida que en otros. Por lo tanto, su coeficiente de difusión va a ser mayor. Eso es el coeficiente de difusión. El grosor de la membrana también influye en la difusión de no electrolitos. Una membrana mucho más gruesa va a dar una mayor dificultad de transporte o de difusión en este caso. Y la superficie disponible para la difusión también, al hacer mucho menor el área de la membrana por la cual va a difundir una cierta sustancia, va a hacer que sea menor la difusión, ¿correcto? Y así al contrario, viceversa, ¿no? Tenemos ahora lo que más nos interesa, la difusión de electrolitos, pues, ¿no? La difusión de electrolitos para ello dice, si hay una diferencia de potencial a través de la membrana, va a alterar la velocidad neta de difusión de un soluto cargado. ¿Qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, tengo la difusión del ion potasio, ¿correcto? A ver, tengo, por ejemplo, la difusión de iones potasio se va a enlentecer si este, por ejemplo, está difundiendo hacia un área negativa. Tengo acá, vamos a ver, tengo una imagen, no creo. Bueno, si por ejemplo tengo en un punto A potasio y en el punto B también potasio, pero en menor cantidad, va a haber el potasio va a estar poco a poco difundiendo del A al B. Pero va a llegar un punto en el que el potasio en el área B, este compartimiento va a estar cargado tan negativamente que ya no va a dejar que siga pasando potasio. A eso se refiere a lo que es la presencia de un potencial. Al haber un potencial negativo en el área B, ya no va a dejar pasar potasio. Que es cargas iguales se repelen, ¿no? También tenemos que cuando un soluto cargado difunde a favor ahora de un gradiente de concentración de difusión por sí misma, puede generar una diferencia de potencial a través de la membrana. Y eso se le llama potencial de difusión, ¿no? Entonces, ese es el potencial de difusión. Es la capacidad que tiene una sustancia de atravesar de un lugar a otro. Pero también hay un equilibrio de difusión, por eso. Hay que tener eso, hay que tener en cuenta bien eso, ¿no? Sigamos. Ahora vamos a hablar ya de la difusión facilitada. Para ello, se utiliza un transportador de membrana. Ojo, para ello debemos utilizar un transportador de membrana. Y esta se da a favor de un potencial electroquímico. ¿Correcto? Tiene que influir el gradiente químico y el gradiente eléctrico. Potencial eléctrico. Pero va a utilizar un transportador de membrana sí o sí. Por ejemplo, el transporte de glucosa. ¿Cómo así el transporte de glucosa? Tenemos que la D-glucosa, por ejemplo, en el músculo esquelético y en los adipocitos, que son las células del tejido adiposo, van a utilizar el transportador que se llama GLUT4. El GLUT4 transporta la D-glucosa tanto en el músculo esquelético y en el tejido adiposo. El transporte de glucosa se produce casi siempre que la concentración sanguínea de glucosa sea, obviamente, más alta que la concentración intracelular de glucosa, para que pueda haber un gradiente de concentración para que la glucosa atraviese, pues, ¿no? Pero, a ver, luego hay que entender que entonces tiene que ser esa condición para que atraviese la glucosa a través de transportar GLUT4. Y hay que
tener, como es un transportador, va a tener esa capacidad de saturarse también. Hay que entender eso. Y depende también de la cantidad de concentración de glucosa. Pero si tenemos otros monosacáridos, por ejemplo, la digalactosa o la 3-ortometilglucosa, incluso la floricina, por ejemplo, van a inhibir competitivamente esta D-glucosa. Al inhibirla competitivamente, el transporte de glucosa, o sea, van a inhibir a la D-glucosa, ¿correcto? ¿Por qué la van a inhibir? Porque están utilizando la tercera propiedad de los transportadores, que es la competición. Entonces, inhiben el transporte de esta glucosa porque hay presencia de otros monosacáridos, ya sea de galactosa, 3-ortometilglucosa, floricina, y el soluto competitivo puede ser transportado por sí mismo. Entonces, o sea, esas sustancias o compuestos que están compitiendo con con la D-glucosa van a saturar esos transportadores, ¿no? Impidiendo así la unión de la glucosa, ¿correcto? Pero hay sustancias ¿cómo se llama? Este GLUT4 no reconoce, por ejemplo, la L-glucosa, y no le va a hacer competición a la de glucosa, entonces, ¿no? Eso es lo que hay que también entender. Suena un poco complicado, pero bueno, si lo escuchan varias veces, sí se va a entender. O si usan su libro Linde Constanzo, también lo van a poder comprender. Ahí está más detalladito, inclusive. Ahora vamos a hablar con lo que es el transporte activo primario, ¿correcto? A ver, se está descargando creo la laptop. Vamos a ver. Sí, ahora sí. Transporte activo primario. ¿Por qué hay un transporte activo primario y uno secundario? Porque en el transporte activo, uno o más solutos se mueven contra un gradiente de potencial electroquímico. Por ende, ¿de dónde sacan esa energía para poder romper esas barreras de transporte? Obviamente utilizan el ATP, una molécula de alta energía a corto plazo. No pueden utilizar otra sustancia si no es ATP. Por eso se llama transporte activo primario. Y cuando utilicen el ATP van a hacer que el ATP sea hidrolizado a AMP cíclico, a adenosindifosfato, que es el ADP, y a un fosfato inorgánico. Ahora, cuando hacen esta hidrólisis de este ATP, van a romper un enlace de alta energía, que va a liberar suficiente energía para dársela a estas, por ejemplo, las más características son las bombas, para dárselas a estas bombas para que puedan hacer un transporte en contra del gradiente electroquímico, ¿correcto? Y para ello, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de bombas. Por ejemplo, la más conocida, pues, ¿no? A nivel, por ejemplo, músculo esquelético, es la bomba de sodio-potasio, la bomba de sodio-potasio ATPasa, porque se utiliza una ATPasa, una enzima que degrada el ATP, que hidroliza ATP. ¿Correcto? Entonces, la bomba de sodio-potasio ATPasa está presente en todas las membranas celulares, igual que la gran mayoría, y la calcio ATPasa también está presente, pero sobre todo en el retículo sarcoplásmico y endoplásmico. Y tenemos también la presencia de una bomba de hidrógeno de potasio ATPasa, pero ¿en dónde? Si es hidrógeno y es potasio, entonces más o menos deducimos que está en las células del estómago. ¿Pero en qué tipo de células? Las células parietales, ¿no? Que producen ácido clorhídrico, sobre todo, ¿no? Sigamos. Ya vimos entonces la bomba de potasio ATPasa, su mecanismo. ¿Cómo es que hacen esto? La bomba de sodio potasio ATPasa lo que hace es sacar 3 sodios, ingresar 2 potasios. Sabemos que el sodio es más abundante en el celular. Entonces, ¿cómo hace para que de un lugar donde ya es abundante el sodio, meta más sodio? Entonces, lo único que le queda es gastar energía por medio del ATP. Y aquí está la hidrólisis del ATP. El ATP se degrada para poder sacar 3 sodios en ADP y fosfato. Esa energía va para poder ingresar los 2 potasios que tenía que ingresar, ¿no? Sencillamente funciona así. Luego tenemos una calcio ATPasa, perdón, o bomba de calcio, que su función es extraer calcio de la célula contra un gradiente electroquímico.
ojo, saca calcio, extrae calcio. De un lugar donde hay muy poco calcio, saca calcio, imagínense. Tienen que gastar energía. Pero también hay una variante de este tipo de bomba, que es la calcio ATPasa, pero en el retículo sarcoplásmico endoplásmico, que se llama CERCA, por sus siglas en inglés. Se llama CERCA. Ese tiene que ver que el calcio va a ser, o sea, ¿cómo les puedo? A ver, esta calcio ATPasa va a enviar 2 iones calcio por cada ATP que va a ser hidrolizado, ¿correcto? Pero lo va a sacar del líquido intracelular hacia el interior del retículo sarcoplásmico o endoplásmico, pero en la misma célula. O sea, en otras palabras, hace un secuestro de calcio, ¿correcto? Hace un secuestro de calcio. No del intracelular al extracelular, sino que del intracelular hacia el retículo sarcoplásmico y endoplásmico. Hay diferencia entre lo uno y lo otro, ¿correcto? Y el hidrógeno potasio te pasa bomba de hidrógeno potasio en el estómago, pues, ¿no? Bombea hidrógeno de líquido intracelular de las células parietales hacia la luz del estómago, donde va a acidificar el contenido gástrico. Y aquí hablamos de un fármaco muy conocido, que es el omeprazol, que va a ser la inversa, va a inhibir esa bomba de hidrógeno potasio TPasa, para ayudar sobre todo en pacientes que presentan úlceras, ya sean úlceras estomacales o úlceras duodenales. Me olvidaba decirles que aquí también hay algunos compuestos, fármacos, que son los glucósidos cardíacos, como lo menciono por acá, ¿no? Aquí actúan los glucósidos cardíacos. Por ejemplo, ¿cuáles son los glucósidos cardíacos? O llamamos también cardiotónicos. Son la uabaína y la digital, ¿correcto? De ahí sale la digitalina, pues. La uabaína y la digital, que son una clase de fármacos que van a inhibir esta bomba de sodio, potasio, ATPasa. El tratamiento con esta clase de fármacos, entonces, va a generar ciertos cambios predecibles, pues, ¿no? Porque si lo que hacía era, va a inhibir que siga saliendo sodio, va a inhibir que siga saliendo potasio, va a hacer que el sodio en el líquido intracelular aumente y el potasio, que la concentración intracelular de sodio aumentará. Eso me refiero a la concentración iónica intracelular, o sea, estamos hablando del líquido intracelular. Esta guabaína, esta digital, van a hacer que la concentración de sodio aumente aquí y disminuya la concentración de potasio. Porque el potasio es más abundante, ¿dónde? Más abundante en el intracelular, pues. ¿Correcto? O sea, va a evitar que saque sodio, ¿correcto? Y va a evitar que ingrese potasio. Por eso que la concentración de potasio va a disminuir. ¿Correcto? Sí, vamos. Transporte ahora sí activo secundario. Ya pasamos del transporte activo primario. Ahora vamos a irnos al transporte activo secundario. ¿Por qué se llama secundario? Porque va a referirse a la utilización. Una utilización pero indirecta del ATP como fuente de energía para que funcione este transporte tipo secundario. No lo hace directamente, sino que lo va a hacer indirectamente, ¿correcto? ¿Y cómo es que más o menos vamos a entender qué es el transporte activo secundario? Es porque una de las sustancias que es habitualmente, a ver, sigamos entonces. Disculpen que la interrupción. Sí, estamos con el transporte activo secundario. Entonces, una de las sustancias del transporte activo secundario, por ejemplo el sodio, que es el más habitual, se va a mover a favor de su gradiente electroquímico. O sea, si se mueve a favor, va a ser un paso descendente, ¿no? Un transporte descendente. Mientras que la otra sustancia, en contra de su gradiente electroquímico, va a ser ascendente. Mientras que el sodio ingresa en favor, el otro ingresa en contra. Y para hacer eso, indirectamente va a hacer energía. ¿Correcto? Ahora hay que entender esto, por ejemplo, que la inhibición de sodio de potasio, ATPasa, ya sea por el uso de cardiotónicos,
como los glucósidos cardíacos, como la guabaína, por ejemplo, va a reducir el transporte de sodio de líquido intracelular al extracelular, lo que va a hacer que haya un aumento intracelular de sodio y por consiguiente descenso del tamaño del gradiente transmembrana de sodio, ¿correcto? Eso está bien. Eso hay que entenderlo bien. Por lo tanto, y de forma indirecta, todos los procesos de transporte activo secundario van a ser reducidos por los inhibidores de la sodio-potasio ATPasa. Correcto, hay que entender eso. Que los inhibidores de la sodio-potasio ATPasa van a reducir la eficiencia del transporte activo secundario. Ahora, hay que entender que en este transporte activo secundario existen dos mecanismos. Uno, el cotransporte y dos, el contratransporte. ¿Correcto? El cotransporte, su nombre lo dice, va hacia la misma dirección. También se le llama simporte. Es una forma de transporte activo secundario en el que todos los solutos son transportados en la misma dirección. Por ejemplo, el cotransporte de sodio-glucosa. Es decir, que ingresa sodio y a la vez ingresa glucosa, pero para ello se utiliza el ATP de manera indirecta también. El cotransporte de sodio-aminoácidos. ¿Correcto? Entonces, el primero es vamos a hablar del cotransporte de sodio-glucosa y luego el cotransporte de sodio-aminoácidos. Esos dos se encuentran, por ejemplo, en las membranas luminales de las células epiteliales del intestino delgado, la de sodio-glucosa y la de sodio-aminoácidos. Y también del túbulo, también, claro, en el túbulo proximal renal, ¿no? Se encuentran tanto en las células epiteliales, por ejemplo, de los intestinos, y del túbulo proximal renal. Son muy importantes, ¿no? Y de ahí ingresan a la linfa y van a la circulación, pues, ¿no? También existe otro tipo de cotransporte, que es el sodio-potasio 2-cloros, que no lo he puesto ahí, pero hay que saberlo también, quizás, sirve de algo, que se encuentra en la membrana luminal de las células epiteliales de la rama gruesa ascendente del asa, el asa de Henle de la nefrona. Es un cotransporte que hace que ingrese sodio, hace que ingrese potasio y hace que ingrese 2-cloros. En ese tipo de transporte, que es el cotransporte, se van a necesitar dos solutos. Dos, necesariamente dos. Y ninguno de ellos va a poder ser transportado en ausencia del otro. Tienen que ser necesariamente dos, van en parejitas, ¿correcto? Ahora tenemos que pasar al contratransporte. El contratransporte, a ver, acá está. El contratransporte es el transporte activo secundario, pero su propio nombre dice contra, se van a ir en direcciones opuestas, se mueven en direcciones opuestas. Por ejemplo, si tenemos el sodio, se mueve hacia la célula en el portador a favor de su gradiente electroquímico, ¿correcto? Los solutos que son contratransportados o intercambiados por sodio se van a mover hacia el exterior de la célula. Si el sodio ingresa hacia el interior de la célula a favor de su gradiente electroquímico, las sustancias contratransportadas se van a mover hacia el exterior de la célula. Hacia el exterior de la célula. Digamos, aquí tenemos una imagen que, bueno, creo que sí la tengo por acá. Acá está. Aquí se ven las dos imágenes. La primera, la figura 1.7, dice que es el cotransporte de sodio glucosa en una célula epitelial intestinal. Y aquí, por ejemplo, vamos a tener el cotransporte de sodio y de glucosa. ¿Cómo es que se hace? Se utiliza entonces aquí, se va a utilizar, bueno, es un enterocito, ¿no? ¿Correcto? Es un enterocito. Eso de acá, SGLT1, significa proteína transportadora de sodio-glucosa. Nada más, ¿correcto? Proteína cotransportadora de sodio-glucosa. Y va a hacer que ingrese sodio y va a hacer que ingrese glucosa. ¿Correcto? Va a hacer que ingrese sodio y que ingrese glucosa. Y tenemos aquí, eso es en la membrana luminal o apical, o sea, la que está en contacto con la luz del intestino. ¿Y qué pasa en la membrana basolateral? Por ejemplo, acá hay una bomba de sodio potasio ATPasa, y acá hay una
una GLUT de glucosa, ¿no? Y eso va a ser compartimiento vascular, ¿correcto? Eso sucede, esos son los tipos de transporte más habituales en la membrana vasolateral y esos son los tipos de transporte más habituales en la membrana luminal o apical del enterocito. Pero un contratransporte, en este caso es un intercambio de calcio y sodio en una célula muscular, ¿no? En una célula muscular. Va a hacer que la célula ingrese 3 sodios para que haya un mayor ingreso de sodio y saca calcio, ¿correcto? En una célula muscular. Sigamos. Ahora vamos a seguir, a ver, sigue ósmosis. Así como vimos difusión, vamos a hablar de ósmosis. La ósmosis no es más que el flujo de agua a través de una membrana semipermeable. Y debido a diferencia de concentración de solutos. Debido a las diferencias de concentración de solutos. La ósmosis se va a producir por una diferencia de presión, que se llama presión osmótica. Mientras que la difusión se produce por una diferencia de concentración del agua. O sea, la ósmosis actúa a una presión, de manera que si vamos a ver con una imagen por ahí, creo, si no me equivoco, porque hay una imagen, creo yo. Aquí está. Esa es la ósmosis. Aquí hay una membrana semipermeable. Eso es difusión. Y eso es ósmosis, ¿correcto? ¿Por qué? Aquí hay en uno hay mayor concentración de solutos, mientras que en dos no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso también es ósmosis, perdón, ¿eh? Eso también es ósmosis. Ahora que lo estoy viendo, sí es ósmosis. Entonces, lo que hace el agua es entrar en equilibrio. O sea, que hay más sustancias, entonces, ¡fum! El agua por la presión que va, por la menor presión aquí, va a ingresar el agua, ¿no? Ingresa el agua de manera que se equipara. Si hay más solutos, va a tener más agua. Menos solutos, menos agua. En el caso de la parte B, es la explicación. ¿Qué pasa? Tenemos acá un pistón. Ese es un compartimiento dividido en dos. Acá hay más solutos y casi la misma concentración de agua. Y aquí va a pasar un tiempo en el cual aquí se va a aplicar al pistón una cierta presión. ¿Correcto? Entonces, la presión necesaria para que va a hacer que ingrese el agua del compartimiento del 1 al 2, esa va a ser la presión osmótica. Es la presión necesaria para que el flujo de agua pase del compartimiento 1 al compartimiento 2. Y bueno, se miden atmósferas, pues, ¿no? Es la ósmosis y la presión osmótica. Vamos a ver también junto con ósmosis que tiene que ver ahí la osmolaridad, que ya la vimos al inicio, que es la concentración de partículas osmóticamente activas y se va a expresar en osmoles por litro o la milésima parte de ello, que son los miliosmoles por litro. Y hablar de osmolaridad es hablar de tres definiciones. Una, que van a existir soluciones isosmóticas, que van a existir soluciones hiposmóticas y soluciones hiperosmóticas. Isosmóticas al mismo nivel, si lo queremos comparar con sangre, al mismo nivel de sangre. O sea, por ejemplo, 290 miliosmoles por litro. Hiposmótica menor a 290 miliosmoles por litro. Hiperosmótica mayor a 290 miliosmoles por litro. Osmolalidad. Aquí viene otra definición que es osmolalidad. No confundir con la osmolaridad. La osmolalidad con L va a ser la concentración de partículas que son osmóticamente activas, pero están expresadas en osmoles, pero por kilogramo de agua, no por litro de solución, sino por kilogramo de agua. Y lo que ya vimos que era la presión osmótica, que la ósmosis es el flujo de agua a través de una membrana semipermeable por una diferencia en la concentración de solutos. Esa va a crear una diferencia de presión osmótica a través de la membrana.
que es la fuerza impulsora para el flujo osmótico de agua. ¿Correcto? Ya lo hemos visto y hemos explicado. Ya hemos explicado también. Y ahí vemos la última partecita del libro, que es potenciales de difusión y de equilibrio. Pero hay que hablar de tres subtemas, que son los canales iónicos, qué es el potencial de difusión y qué es el potencial de equilibrio. Los canales iónicos no son más que proteínas integrales de membrana, o sea, proteínas transmembrana. Van a ser selectivos, van a tener estereoespecificidad y van algunos a ser controlados por compuertas. Y si son controlados por compuertas, vamos a tener algunos tipos, que en sí son tres. Tenemos a los canales dependientes de voltaje, que esos van a ser controlados por cambios de potencial de membrana. Por ejemplo, tenemos ahí a la compuerta de activación del sodio. En el nervio va a ser que se abra por despolarización de la membrana celular, ¿correcto? Nosotros sabemos que en reposo la membrana intracelular es negativa. O sea, por dentro de la membrana es negativo y por fuera va a ser positivo. Entonces, al hacer que el sodio ingrese, va a hacer que se despolarice. De negativo que era interiormente cambia a positivo. Y esos son los canales, y eso son debidos al apoyo de los canales dependientes de voltaje. Nuevamente, los canales dependientes de voltaje van a ser, por ejemplo, en el caso de las compuertas de activación en el canal de sodio, va a hacer que el sodio ingrese, se despolarice y así se forme el potencial de acción en la neurona, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos los canales accionados por segundos mensajeros. Por ejemplo, aquí tenemos que para ello se van a utilizar compuertas, ¿correcto? Esos canales accionados por segundos mensajeros son compuertas. O tienen compuertas que van a ser controlados por modificaciones, en donde esas modificaciones se van a producir en las moléculas señalizadoras intracelulares, que como son, por ejemplo, el monofosfato de adenosina cíclico, o AMP cíclico, o AMPC, y el inositol, por ejemplo, el inositol 1,45 trifosfato, o IP3. Esas son las moléculas, son las moléculas, claro, que funcionan como segundos mensajeros, ¿no? Esos son los canales que van a funcionar debido a una modificación de esos segundos mensajeros, sea AMP cíclico o sea 1,4 trifosfato, ¿correcto? Inositol 1,45 trifosfato. Por ejemplo, tenemos un canal accionado por segundo mensajero, tenemos las compuertas, por ejemplo, de los canales de sodio en el nódulo sinusal del corazón, o nodo sinoatrial o sinoauricular, como lo quieren llamar. Van a hacer que se van a abrir esas compuertas, ¿no?, de los canales de sodio en este nodo sinusal, se van a abrir gracias a un aumento del AMP cíclico intracelular. Hay un aumento del AMP cíclico, se modifica y este canal lo reconoce a este segundo mensajero y ¡pum!, se abre. Y va a despolarizar y ¡pum!, va a enviar el potencial de acción y va a ir al nódulo aurículo ventricular, y ahí pasa por los as de His, fibras de Purkinje y as de His, ¿no? Eso es, ¿correcto? Eso es lo que hay que entender. Y el tercer tipo de compuertas son aquellos canales, tipo de canal, ¿no? Esos canales son controlados por compuertas, y el tercer tipo de compuerta o canal dependiente de esa compuerta son los canales accionados por ligando, que van a tener compuertas que van a estar controladas por un ligando. Un ligando, sobre todo, por ejemplo, van a ser hormonas o pueden ser neurotransmisores, por lo general. Entonces, los sensores que van a estar presentes en esas compuertas se van a localizar ya no en el lado intracelular, como estaban en los canales accionados por segundos mensajeros, sino en el lado extracelular, lo lógico, porque las hormonas, los neurotransmisores están fuera de la célula, van a estar en el lado extracelular del canal iónico. Por ejemplo, ahí tenemos al receptor nicotínico, ¿no?, en la placa motora terminal. Este es un canal iónico que se abre cuando se une
a la acetilcolina. Cuando se le une la acetilcolina, este canal FUN se abre, ¿correcto? Y va a ser permeable, y va a hacer que sea permeable al sodio y al potasio, debido a que sus sensores o esta compuerta llegó a acetilcolina, hizo que se abriera el canal y ahí puede ingresar sodio y potasio, ¿no? Y para la actividad del músculo en este caso, ¿correcto? Vamos a hablar ahora, vamos a seguir con el punto B, que es potencial de difusión. ¿Qué es un potencial de difusión? Es la diferencia de potencial que se va a generar a través de una membrana cuando un soluto, ya sea un soluto sobre todo cargado, o sea, un ion, se va a difundir a favor de su gradiente de concentración. ¿Entienden? Un potencial de difusión entonces está causado, ¿por qué? Por la difusión de los iones. Ese es un potencial de difusión. Un potencial de difusión nuevamente está causado porque hay una difusión de iones. Pero ¿qué pasa? Si la membrana no es permeable al ion, entonces no se va a producir ningún potencial de difusión. Sin importar que sea un gran, una gran, un gran gradiente de concentración, ¿no? ¿Correcto? Si esta membrana no es, por ejemplo, si por ejemplo esa membrana no es permeable al sodio, entonces no se va a generar un potencial de difusión de sodio, aunque haya afuera unas tremendas concentraciones de sodio. ¿Correcto? Ahí está, a eso vamos. ¿Y un potencial de equilibrio qué es? El potencial de equilibrio no es más que es un potencial de difusión, pero que va a equilibrar exactamente, o al menos se opone a la tendencia de difusión a favor de la diferencia de concentración. ¿Qué quiere decir esto? Que como se ha formado un potencial de difusión, como está pasando sodio del líquido extracelular al intracelular está pasando, va a haber un momento en el que este paso se va a saturar, ya no va a haber, ya no va a haber la misma capacidad de transporte que había hace un momento, debido a que hay un potencial, que es el potencial de equilibrio, que está diciendo, ya no, ahí no más, ya no puede pasar más, ya no puede seguir pasando más sodio. Es una fuerza opuesta entonces al transporte, ¿no? Y que se va a depender de la diferencia de concentración. Si afuera había un montón al inicio de sodio, poco a poco va a ir reduciéndose, debido debido a que ya está transportándose, y eso la membrana lo va a reconocer y va a dejar de, va a hacer que se deje de transportarse, que se siga transportando sodio, porque el gradiente de concentración ya disminuyó de lo que era al inicio. Ese es el potencial de equilibrio. Es un potencial de difusión nuevamente, pero que va a equilibrar exactamente o se opone a la tendencia de difusión a favor de la diferencia de concentración. Y ahí, por ejemplo, tenemos generación de un potencial de difusión de sodio, ¿no? Generación de un potencial de difusión de sodio. Entonces, al inicio va a estar, acá hay más sodio que acá. Al inicio va a estar pasando sodio, hasta que en un momento la concentración de sodio va a ser ya casi la misma y ya no va a poder pasar. O la concentración de cloro aquí va a aumentar y ya no va a poder también pasar más sodio. Debido a que aquí se está generando una carga más negativa de la que era al inicio, entonces ya no le permite el cloro al sodio seguir atravesando la membrana. Acá tenemos lo mismo sucede con el cloro estaba pasando porque acá es más concentrado que aquí, va a estar pase y pase, pero en un momento el sodio este compartimiento se va a estar cargando tan positivamente que ya no le va a permitir al cloro seguir difundiendo, ¿correcto? Debido a que al inicio se formó un potencial de difusión y poco a poco se empezó a formar un potencial de equilibrio, de difusión. Sigamos ahora con los 3 puntos finales, creo yo, que uno es que es la ecuación de Nernst, se va a utilizar para calcular el potencial de equilibrio que estábamos hablando al inicio, de un ion obviamente, ¿no? Tiene que ser una sustancia cargada a una cierta diferencia de concentración dada a través de una membrana, suponiendo que la membrana es permeable a ese ion. En otras palabras, la ecuación de Nernst va a convertir una diferencia de concentración para un ion en un voltaje.
¿correcto? En un voltaje. Convierte una diferencia de concentración para un ion en un voltaje. ¿Correcto? En un voltaje. Tenemos ahora que ver lo que es la fuerza impulsora. Cuando tenemos solutos sin carga, ahí viene la cuestión. La fuerza impulsora para su difusión neta es sencillamente la diferencia de concentración del soluto a través de la membrana celular, porque no hay un gradiente eléctrico, sino tan solo un gradiente químico, y esa es la fuerza impulsora. La difusión neta que es tan solo debido a su diferencia de concentración. Y la corriente iónica se produce cuando hay un movimiento de un ion a través de la membrana celular, producto que como son iones se va a generar poco a poco un potencial eléctrico. O un potencial eléctrico, un potencial eléctrico. Eso es la corriente iónica. Y hasta ahí nos quedamos. Eso fue la primera parte de lo que es fisiología celular. Espero les haya gustado. Hasta otra oportunidad.